Bienvenidos a nuestro encuentro. Somos el Grupo Conciencia, mi nombre es Susana y junto a Fabián abrimos este espacio Conciencia. ¿A qué ciencia nos referimos? A la ciencia de conocerse y gestionarse a sí mismo, la ciencia de descubrir nuestras capacidades para alimentarlas, nuestras limitaciones para desafiarlas y también todas nuestras potencialidades para poder crear una mejor versión de nosotros mismos cada día. Te invitamos a que entres y nos acompañes en este desafío. Fabián, mira, hay algo que me gusta mucho tomar y yo creo que es el pilar de nuestros programas, ¿no? Que son las emociones, ¿sí? Ajá. Las emociones que sentimos y que tienen tanta importancia a la hora de resolver problemas no surgen de la nada, eso es muy clarito, ¿no? Sino que tienen una fuente de procedencia muy clara y específica. Conocer los orígenes de dichas emociones es muy importante si queremos gestionarlas de forma adecuada. Esto tiene especial relevancia cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles donde estamos sometidos a mucha presión y en las que nuestras decisiones pueden tener importantes consecuencias. Cuando emociones tales como el miedo o la desesperanza se apoderan de nosotros, se produce un auténtico secuestro cerebral. Mirá cómo te lo digo, secuestro cerebral. Y no importa lo inteligente que seamos, nuestra inteligencia no brillará por ninguna parte. Lo que hace insoluble la mayor parte de los problemas no es la dificultad del problema, sino nuestra sensación de pequeñez en el momento de hacerle frente. Mirá qué importante, ¿no? El tema de las emociones. Si bien sabemos que nosotros, no sé si decir que las emociones nos manejan, pero algo parecidito. Sí, cuando vivimos en automático. ¿Te acordás, Susana, que Sí. tomamos el tema que lo trae David Hawkins, que habla, y la neurociencia también habla de lo mismo, ¿no? Con otros términos, a lo mejor, como transparencia, le dice, que el 95% de nuestra vida la pasamos en automático o en transparencia, ejecutando aquellas funciones, conocimientos, saberes que están enquistados en nosotros y quizás ni nos demos cuenta. ¿Cuál es el ejemplo clásico? El conducir un automóvil. El que conduce un automóvil se acordará las primeras lecciones, cuando tenía que estar pensando todo, le hacía ruido la caja de cambio, se le paraba el motor. El estómago te hacía ruido. O frenabas de golpe y pegabas un cabezazo. Bueno, un tiempo después, ¿qué pasó? Hoy, ¿qué pasa? Después de manejar mucho tiempo, a veces ni sabes cómo llegaste al lugar donde te desplazabas. No pensaste nunca en la caja de cambio, no pensaste nunca en el motor, no pensaste nunca en nada. Sin embargo, llegaste al destino. Y eso es un ejemplo claro de lo que pasa cuando automatizamos los conocimientos. O cuando se dice como se dice comúnmente, ¿no? Tenemos conductas automáticas. Claro. ¿Y qué pasa con nuestras emociones? Lo mismo. Cuando no las diseño, está en automático. Eso surge, las emociones no son como las diseñamos, sino como nos salen en el momento. Son automáticas y tienen un para qué biológico. Biólogos como pueden consultar, como Bruce Lipton o Estanislao Basrach, que es argentino, desde la neurociencia hablan que esa forma de proceder ha salvado a nuestra biología durante millones de años. Por eso lo reflexivo viene después. Primero surge el enojo, surge el miedo, o la culpa, o el asco, o la alegría, y después razono sobre eso.
tienen un para qué, que es salvar nuestra biología. Otros dicen instinto de conservación. Claro, ¿no? eso te iba a decir. O a veces hay situaciones límites en las cuales uno reacciona de determinada manera y después que pasa la situación, con una mirada un poquito más a distancia, pero ¿cómo pude ser capaz de hacer eso o de tomar esa decisión? ¿Cuántas veces pasa eso? Uf. Un montón. Bajás un pie del cordón de la vereda y no viste que venía un chico en bicicleta y pegaste un salto para atrás como un gato. Y si, ¿de dónde salió eso? Bueno, imagínate que tuvieras que reflexionar sobre el tema. Que dijera, uy, me parece que viene una bicicleta y está a medio metro de distancia. ¿Y sigo o me muevo? No, te atropelló. Entonces, ahí la emoción de miedo, pero no el miedo que te paraliza, que el miedo como otras emociones tienen un nivel mínimo y un nivel máximo, como un potenciómetro. Pero ahí el miedo, actuando como instinto de conservación, te salvó la vida. Después razonaste sobre el tema y después por ahí te surgen otras emociones y acordarte quizás de insultar al ciclista, o de insultarte a vos mismo, decir, pero qué distraído, todo lo que quieras. Después reflexiono sobre la emoción. Instinto de conservación, me gusta mucho ese tema del instinto de conservación, ¿no? ¿Okay? ¿Hasta cuándo es instinto de conservación? ¿Hasta cuándo son las conductas razonadas? ¿Hasta cuándo, digamos, es una emoción? Sí, en principio a nuestros ancestros primitivos, las emociones le han salvado la vida en un mundo donde había depredadores, donde podía ser el alimento de un carnívoro más grande. El tema es que ahora esas emociones y ese depredador quizás sea mi jefe, el tránsito, mi pareja, me pelea todo el día. Y reaccionamos de la misma manera. ¿Cómo reaccionamos? Con ese instinto de lucha o de huida, como dijimos otras veces, ¿no? Fíjate que van cambiando las situaciones, van cambiando los tiempos, va cambiando un montón de cosas, pero en realidad las emociones son las mismas. Son las mismas y algo más que algunos biólogos dicen. Tienen millones y millones de años de evolución en la naturaleza. Como seres biológicos, tenemos millones de años de evolución en la naturaleza. Por eso muchas veces nuestra biología tiene una sabiduría que no alcanzamos a interpretar, como seres espirituales, ¿no? Que somos. Claro, pero a lo que yo me refería es que aún los millones de años, como vos decís, están. Las emociones están. Están. Y fueron útiles para salvar nuestra vida, para buscar el alimento. Fíjate que poco se habla también de la emoción, por ejemplo, del asco. Sí. Digo, ¿qué te pasa cuando te acercás a un animal muerto que ya lleva semanas de muerto? Realmente no te querés acercar. Y tiene un para qué biológico, porque si lo como me muero. Porque no estoy para digerir eso lleno de bacterias. O como hablábamos los otros días con vos, los olores, los malos olores. Me alejan. Me alejan. ¿Por qué? Y bueno, porque hay algo de podredumbre, hay bacterias que no podemos digerir como humanos. Sí, otras especies de carroñeros que pueden digerirlo. Entonces, las emociones están como una respuesta biológica de salvar nuestra vida. Ahora, ¿qué hago cuando esas emociones se disparan? Y el asco no es un cadáver, un animal muerto, sino lo que me hizo mi compañero de trabajo. Es otro como yo. Claro. Bueno, ahí tendríamos que distinguir lo que es la emoción y la razón. Sí, son dos. La razón vino mucho después. Sí. Incluso nosotros decimos siempre que como seres espirituales modelamos el cuerpo de acuerdo a nuestras necesidades y a las manifestaciones de nuestras tendencias. Y cuando un cerebro lo cortan por la mitad, se ve lo que se llama los tres cerebros que nos conforman. El reptiliano, la sede de emociones, el cerebro de ardilla, donde tiene otros seres distintos, y el cerebro de mono, dice, que es el centro
muchas veces, es el centro de lo que nos hizo razonable, que se fue plegando. Vieron que el cerebro tiene una forma plegada, porque no entraba en la cavidad craneal. Entonces se fue plegando para que el mismo volumen, en el mismo volumen entrara más cerebro. Y esa fue nuestra evolución. Evolución que tiene que ver 100% con lo que somos como seres espirituales. Así que, si les parece, escucharemos una canción, un tema musical. ¿Te parece, Susana? Para reflexionar sobre esto. Y después volvemos a seguir contándoles sobre las emociones. Bien.
Quedamos con las emociones. Sí, señora. ¿Sí? Empezamos a hablar de emociones. Tenemos para largo, me parece. No, si uno empieza a hablar de uno mismo, tenemos para largo, sí. También hablamos del ser espiritual, ¿no? ¿A qué le llamamos ser espiritual? Bueno, fundamentalmente, si por ahí tenemos que plasmarnos a nosotros mismos, somos un espíritu, un alma, un ser esencial, un principio inteligente. Eso es de acuerdo a las corrientes filosóficas que se tomen, se le da el nombre. Que tenemos 3 facultades, que son pensamiento, sentimiento y voluntad. ¿Sí? Dentro de esas facultades está el sentimiento. Y cuando uno habla de sentimiento, habla de orgullo, egoísmo, vanidad, amor propio, envidia, sensualismo, etcétera, etcétera. Más un cuerpo físico. Cuando nosotros hablamos de seres espirituales, hablamos de ese yo que cada uno de nosotros somos. ¿Sí? Y que con este cuerpo tiene una acción y una reacción. ¿Sí? Es como que las emociones se producen en mi manera de pensar, y automáticamente se la transmito al cuerpo, ¿sí? Y viceversa, el cuerpo también reacciona de una manera y también tiene incidencia en lo que yo soy como espíritu. Sí, siempre decimos, es de doble vía, ¿no? Se habla de influencia. Acción y reacción. Claro, acción y reacción. El uno y el otro reaccionan constantemente. Ahora, ¿qué te pasa con las emociones? ¿Podés reconocer en vos el enojo? ¿Podés reconocer el miedo? Porque todo eso, cada emoción está hablando de una interpretación que estoy haciendo. Y, por ejemplo, el miedo te está hablando de que estás detectando un peligro y que a la vez hay un desbalance entre ese peligro y los recursos que vos crees que tenés. Hay algo que es importante, o que para nosotros es importante, que cuando se dispara esa emoción, como vos hablabas del miedo, uno es como que le tiene miedo al miedo, ¿sí? Llamémosle así. ¿Por qué digo esto? Porque es como que, me está pasando esto, es como que, es algo malo, o como que soy el único, y no es así. El miedo es una señal, es como siempre hablamos, ¿no? Si tenemos un tablero de un vehículo y hay una lucecita roja que nos está indicando que algo está faltando o que algo anda mal, bueno, el miedo es lo mismo, es una señal que nos está diciendo, a ver, fíjate, ¿qué te está faltando? ¿Qué no podés resolver? ¿Qué no querés enfrentar? Okay. Eso es una señal. No lo tomemos como algo que no es mío, como que no lo quiero, como que es para otro. No, me está pasando. Ahora, ¿qué me está faltando para resolverlo? Es otro tema. Claro. Y también queremos contarte que el pensamiento de que no quiero enojarme más o no quiero tener más miedo no es posible en nuestra naturaleza, porque las emociones son básicas y nos constituyen. Habrán diferentes formas de manifestarlo, diferentes niveles de intensidad, pero no es posible dejar de temer o dejar de enojarse.
sí puedo diseñarme para tal o cual acontecimiento, para que no me tome de sorpresa. Porque la característica que tienen las emociones es que vienen de un gatillador que es externo, generalmente, y que es repentino. Algo repentino, que no está diseñado, que no está prediseñado. Entonces, de repente sucede algo que no me esperaba y eso dispara una emoción en mí. Sí, no es que me estoy programando. A ver, me va a pasar algo y bueno, me programo a estar enojado. No, claro. Pero sí hablamos desde el diseño, de poder decir, si yo sé que mañana tengo una reunión de trabajo en la cual siempre nos peleamos. Claro. ¿Okay? Eso está en el pasado. Siempre nos peleamos, está en el pasado. Digo, ¿puedo diseñarme para ver cómo quiero estar en esa reunión? Me programo Exacto. a querer estar bien. Y eso es el diseño de las emociones. Sí. No te va a pasar cuando el acontecimiento o el gatillador es repentino. Te contamos de lo del ciclista. Cuando bajaste a la calle y viste el ciclista, no hay tiempo para el diseño. Tu biología, tu cerebro en ese caso, que es el que gobierna la biología, te dice, che, saltá porque te atropella la bicicleta. ¿En cuánto? Nada, en milisegundos. Después reflexiono sobre el acontecimiento. Entonces, son dos etapas distintas que te queremos traer para ilustrar de qué hablamos cuando hablamos de diseño de emociones. ¿Está? Y tiene que ver con la planificación, no con lo automático. Así es como nos gusta a nosotros transmitir cuando entramos el tema de emociones. Están, las vamos a seguir teniendo, nos van a salvar la vida más de una vez, pero puedo diseñarlas. Y si me enojo con mucha frecuencia, bueno, bajar esa intensidad del enojo. Porque también hablamos, a ver, hay personas que se piensan que cuando otra persona está enojada, debe gritar, debe, qué sé yo, tirar objetos, debe insultar, y eso, de esa manera manifiesta el enojo. Pero el enojo se manifiesta de muchas maneras. Aún quedándose callado, uno está enojado. Entonces, eso también es importante a la hora de discernir, digamos, mi enojo, o a la hora, ¿no?, de las consecuencias de mi enojo, porque el enojo tiene consecuencias también. Sí. Pero esas consecuencias también está de acuerdo a cómo yo interprete mi enojo. Sí, la primera consecuencia, ¿para quién es? Para mí. Fíjate lo que trajiste, Susana, que es importante. Creo que el peor enojo es el enojo que me guardo, que me trago, que me callo. Porque no estoy liberando esa energía extra que ahora tiene mi cuerpo dado ese enojo. El enojo viene de interpretar una frustración, algo que quiero que pase y no pasa, o algo que no quiero que pase y está pasando. Esa es la interpretación básica del enojo. Cuando yo no digo nada y me guardo todo eso, ¿qué hago con esa energía extra? Para clarificarlo, nuestra biología interpreta que hay un obstáculo y por eso me da más energía. Ahora, ¿qué hago yo con esa energía? Sí, pero vos fíjate también que el cuerpo humano es muy sabio, porque tiene mecanismos también para liberar esa energía negativa, ¿no? Hablemos de energía negativa, ¿sí? Sí. Obstáculos, como vos lo decís. Y bueno, no sé, escucho música, salgo a caminar, libero, ¿sí?, esa energía negativa, la libero, tengo que liberarla, porque si no me trae consecuencias negativas, muy negativas al cuerpo físico, como puede ser un dolor de cabeza, un dolor de estómago, bueno, eso como mínimo que me puede llegar a pasar. Y sí, y de acuerdo, y si lo sostengo en el tiempo, ni te cuento. Claro, de acuerdo con qué intensidad lo he vivido. Eso tiene que ver con el impacto emocional. Claro. Cuando dijimos que es algo sorpresivo, algo que no espero, que lo vivo dramáticamente y lo vivo en soledad.
En soledad no quiere decir que yo estoy solo en el mundo, sino que no se lo cuento a nadie. Y si soy una persona enojona de todas las cosas, bueno, ni te cuento. Es que a veces hacemos un modo de vida de lograr así. Y ahí es donde está el secreto del autodescubrimiento. ¿Está siendo así? Te preguntamos. Bueno, ni bien ni mal. Está siendo de esa manera. Ahora, la siguiente pregunta que decanta es: ¿cómo querés estar? Porque si tu respuesta es: no, estoy así, estoy bien, bueno, respetamos tu interpretación. Pero estaría bueno que la desafíes. Que desafíes ese estar bien y que no sea que es estoy acostumbrado. Mira, ya como resumen final, a ver si te gusta. Dale. Si quiere reinventarse, enfóquese en lo que quiere y no en lo que teme. Mirá vos qué cierre, ¿eh? Bueno, un cierre... un cierre hasta otro día. Valioso, con una reflexión. Y estaremos encontrándonos entonces, si a ustedes les parece y nos quieren seguir, próximamente acá en este canal que hemos denominado Espacio Conciencia. Gracias por acompañarnos. Cerramos nuestro Espacio Conciencia, un canal creado para que reflexionemos juntos sobre la espiritualidad y de qué manera podemos diseñarnos para enfrentarnos a la vida y sus desafíos. Gracias por acompañarnos.